precisamente del cambio que podemos hacer en la escuela. Tengo aquí un maestro que hace el cambio, miren, todos los días, no solamente en su escuela, sino en el resto de Puerto Rico, Brian Rivera. Saludos, Brian. Saludos, Alicia. Brian, hábleme de qué nivel enseña usted. Básicamente yo estoy en nivel superior, 9, 10, 11 y 12 y adultos, un programa SEM Autismo. Cuando usted ve primero la población estudiantil, usted particularmente trabaja con autismo ya diagnosticado estos estudiantes. Con un diagnóstico. ¿Ha visto un incremento en la cantidad de estudiantes diagnosticados con autismo? La realidad es que sí, no solamente por tener muchas más herramientas para el diagnóstico, sino vemos otros indicadores que evidentemente potencian el hecho de que haya diagnósticos dentro del espectro. En tiempos muy recientes se ha estado debatiendo en Puerto Rico, primero sobre la ausencia de recursos en los programas de educación especial. Estuvimos hace unos meses trabajando con todo el tema de los terapistas que no se le pagaba, que Remedio Provisional no tenía el dinero, y así sucesivamente. Siempre es como nadar en contra de la corriente. ¿Usted siente que hay menos recursos para educación especial o que simplemente precisamente es una lucha de todos los días? La realidad es que sí, es un reto que se presenta todos los días y hay momentos dentro del año escolar en que sí, en que esos recursos desafortunadamente no llegan, pero ahí estamos, ¿verdad? Un poco, a veces decimos, no, es que es el Departamento de Educación, pero el Departamento de Educación somos todos y todos tenemos que remar específicamente, ¿verdad?, para llevar a puerto seguro a nuestros estudiantes con o sin recursos, y siempre van a aparecer y tenemos que tener la voluntad de buscarlos. No, y me encanta porque yo sé que usted es un maestro que hace esos materiales para sus estudiantes, que los lleva al resto de Puerto Rico, y así tenemos muchos maestros cargando el sistema en su espalda, que me consta que imprimen las cosas para el salón, que lo decoran, que compran esto, que es una pena, porque no deberían tener que los maestros cargar con todo eso. Pero más allá del diagnóstico, posibles soluciones, ¿por dónde podríamos empezar a mejorar por lo menos un poquito lo que viven nuestros estudiantes? Mira, yo creo que un poco apelar a un modelo ecológico de la educación para ellos. Explíqueme esto para que doña Pancha en su casa lo entienda. No es solamente la escuela, no es solamente la familia, es también integrar la comunidad y cómo combinamos todo eso para crear el mejor proyecto de vida independiente de cada uno de nuestros estudiantes, tengan un diagnóstico o no tengan un diagnóstico. Estamos logrando traer a los padres y madres y a los cuidadores de estos niños al salón de clase para que se involucren en la educación de sus hijos. No siempre tenemos éxito, pero este servidor ha llegado hasta la casa y en ese sentido yo creo que tenemos que tener esa apertura también de no solamente tener una invitación, sino que a través de esa invitación, no pudiste llegar, yo puedo llegar y darte la orientación y que seas parte obviamente de la educación que fomentamos en el Departamento de Educación. En cuanto al aspecto curricular, ¿usted piensa que hemos evolucionado? ¿Siente que nos hemos quedado atrás? ¿Siente que todavía queda mucho por trabajar? ¿Cómo usted lo ve, usted que está dentro del salón de clase? Pues mira, es bien complejo porque obviamente el hecho de que la tecnología tenga presencia evoluciona mucho más y nuestros estudiantes a veces van mucho más rápido que nosotros como educadores, incluso como sistema. En mi caso fui parte del proceso de creación de un currículo académico funcional totalmente nuevo y de apertura obviamente a mucha más accesibilidad porque está mucho más depurado y mucho más personalizado. Y yo creo que nos vamos a ir moviendo como departamento a ese tipo de recursos y acomodarnos un poco a esa velocidad a la que van nuestros estudiantes. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Por todo lo que hace día a día con sus estudiantes. Seguiremos trabajando, gracias. Sigue cambiando vidas, un estudiante a la vez. Gracias. Así que gracias. Bueno, ahora seguimos con Ayola Virella. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, ella es editora en jefe del periódico Metro. Usted tiene que haber leído en la mañana de hoy un artículo que hizo con respecto a lo mismo que hablaba tan pronto comenzamos esto hoy. Hablando de la cantidad de estudiantes que habían arrastrado un rezago de los pasados años, la cantidad de estudiantes que no pasaron de grado. Primero, quiero hablar sobre las gestiones que ustedes hacen desde el periodismo para obtener este tipo de datos. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Es complicado, siempre esa fase de conseguir los datos es compleja para los periodistas. Yo vengo trabajando esta historia hace varios años. Recuerdas que en la pandemia se comenzaron a pasar los estudiantes automáticamente y luego cuando comenzaron nuevamente, ¿verdad?, a evaluarlos para si aprobaban o reprobaban, las tasas eran bien altas. Así que le hemos estado dando seguimiento. El primer año que pedimos estos datos tuvimos que recurrir al tribunal para obtenerlos. Luego pues nos los han ido dando. Esto se solicita al final del curso. Nos los entregaron la semana pasada en estadísticas que no tenían los números completos y tuvimos que volver a recurrir al proceso de ley 141 de transparencia para que nos entregaran unos datos que son obviamente públicos, que una base de datos completa
completa que pudiésemos analizar. Y una base de datos que ellos tienen que, como dicen por ahí, alimentar con esos datos que incluso el gobierno federal les solicita estos números, no es que son números que no están. Claro. Más allá de eso, durante el análisis, primero, usted me dice, los datos no estaban desglosados en principio. O la primera vez que nos entregaron los datos eran porcentajes y no incluía, por ejemplo, la diferencia de mayo versus el verano, no incluía ciertas estadísticas y no incluía los números completos, que es lo que uno quisiera ver. Inicialmente, y suele suceder muchas veces con el gobierno, no tan solo en este tema, sino en muchos temas, es que es muy compleja la data, tal vez no la vas a entender, y nuestro trabajo es trabajar, ¿verdad?, y valga la redundancia, con los datos. Si nosotros no lo entendemos, para eso están ellos entonces, para responder las preguntas. Incluso con esta base de datos, pues al final hay unas preguntas que no se respondieron, así que había que ir a analizar entonces los números, qué nos decían los números. ¿Qué interrogantes quedan luego de ya tener los datos? Bueno, una pregunta que no se contestó es el número de 7.678 estudiantes no promovidos. Entendemos que incluye ya los que promovieron en verano, que pasaron el 99%. Que pasaron el verano remedial. El verano remedial, que solamente de sexto a 12. Pero entendemos que ya esos números, pues entonces están incluidos. ¿Han tenido respuesta del departamento luego de esto? No, escuchamos al secretario criticar el titular, criticar la historia. El trabajo de los periodistas es darle visibilidad a un problema, y negar el problema es parte de la problemática. Tenemos que verlo. Aquí no se le está echando culpa al departamento. Hay 3 elementos que salen en la historia que inciden en el rezago académico, que van desde condiciones neurológicas, el ambiente escolar. Yo creo que ustedes fueron bien diplomáticos en ese artículo, la realidad. Así es que no me parece que ni el departamento ni el secretario se deban sentir que estén bajo un escrutinio tan estricto. En estos años que usted lleva haciendo esto, si haya notado un patrón. Hay un patrón, hemos visto un patrón a la baja en la matrícula, sí se está viendo una recuperación, y el artículo lo dice, es muy modesta, porcentualmente prácticamente igual. Y va alineada también con una baja poblacional. Y va alineada entonces a una baja poblacional. Yo creo que tenemos que mirar y buscar estrategias que no estén cambiando cada 4 años, Alexandra, ¿no? Hay que buscar un plan de país para rescatar nuestra educación, porque un ciudadano educado es nuestra vida. Ayola, gracias por el trabajo que llevan a cabo. Yo creo que esta labor periodística, particularmente con los datos, es sumamente importante para reconocer los problemas y de alguna forma buscar las soluciones. Muchas gracias. Así que agradecida de tenerla aquí. Bueno, aún hay más en Última Palabra. Iván